Bueno, Óscar Quejido Alonso, aparte de ser uno de los responsables fundamentales de que estemos aquí en este congreso, es profesor del Departamento de Filosofía y Sociedad de esta facultad y codirector y coordinador del Seminario Nietzsche Complutense. Asimismo, es subdirector del Grupo de Investigación Complutense CLEPO, Cuerpo, Lenguaje, Poder, Lecturas Contemporáneas de Nietzsche. Es el coordinador de transferencia de la Facultad de Filosofía y secretario de redacción de la revista Logos, Análisis del Seminario de Metafísica. Tiene gran número de artículos publicados por Nietzsche y sus líneas de investigación son la antropología filosófica, la metafísica y la historia de las ideas estéticas y políticas. Su conferencia lleva como título Ritmo y libre pensamiento, el tempo del arte y de lo excepcional. Cuando quieras, Óscar. Bueno, pues empiezo dando las gracias nuevamente, que ya lo he hecho antes, a todos, en particular en este caso a Vanessa por su presencia en este congreso y a Germán por su presentación y por haber aceptado también por su participación también en el congreso y por haber aceptado moderar y presentar esta mesa. Bueno, como indica el título de mi ponencia, a mí me gustaría ocuparme en los minutos que siguen de la noción del ritmo en la obra de Nietzsche. En realidad solo de algunos aspectos, ¿no?, de esta importante noción que, sin embargo, no ha contado por el momento quizá con demasiada atención o con toda la atención necesaria en los estudios sobre la obra de este autor. Lo comentaba antes con unos compañeros también en la puerta, ¿no? Hay demasiados textos sobre esto. Hay algunos trabajos específicos sobre esta noción, desde luego, claro, principalmente en alemán, ¿no?, recogidos en los Nietzsche Studien, y también es posible encontrar algunos textos más generales sobre cuestiones, poesía, sobre la música, sobre la danza, sobre el estilo en Nietzsche, que en algún momento aluden parcialmente al problema del ritmo en su relación más específica con el tema que trata. En español, y puedo que me equivoque, pero no he encontrado un texto muy específico sobre esta cuestión que aborde esta cuestión sistemáticamente, ¿no? Y solo he visto, como os digo, alusiones indirectas muy interesantes, pero alusiones indirectas a la cuestión del ritmo. Y es que el tema del ritmo, el tema del tempo, ¿no?, como en muchas ocasiones va a escribir Nietzsche en italiano, con el fin de acentuar también el paralelismo, esta expresión del ritmo, del tema del ritmo con el sentido, ¿no?, en el que se usa este término en la esfera de la música, ¿no? Bueno, pues esta cuestión del ritmo, del tempo, y esto tampoco es algo exclusivo de ella, ¿no?, porque en el caso de Nietzsche es muy generalizado, pero aparece en la obra de Nietzsche con otras muchas, de manera dispersa. Esto es una constante en la obra de Nietzsche, ¿no? No está todo tratado sistemáticamente, sino que, bueno, hace alusiones en diferentes lugares. Pero lo importante, yo creo que lo realmente complicado de esta noción aparece precisamente en alusión o en referencia en que aparecen en muchos temas, ¿no? El tema del ritmo aparece aludido en referencia a muchas y muy diversas cuestiones, ¿no? Esto es interesante. Como señalaba antes, por ejemplo, es patente, ¿no?, el interés de esta noción cuando abordamos, por ejemplo, el papel de la poesía o el papel de la danza en la obra de Nietzsche, también en la importante cuestión del eterno retorno, ¿no? Por ejemplo, el ritmo será fundamental. Todos ellos son temas que requieren una tematización de la noción de ritmo y del tiempo para poder ser abordados. Bueno, sin embargo, yo lo que les propongo ahora es profundizar en otra cuestión completamente diferente, que paradójicamente también tiene que ver con la noción del ritmo, que es el tema de la libertad. Más concretamente, la de, como indica el título, la del libre pensamiento, ¿no? Si lo prefieren, también el tema del ritmo y el arte, el ritmo y los artistas, los espíritus libres, o lo que es lo mismo, a partir de la aparentemente contradictoria relación entre el ritmo y lo que podríamos llamar la excepcionalidad, lo excepcional. Lo haremos, y esta es mi propuesta, desvelando un poco esta aparente contradicción que desde la perspectiva general de la fisiología, y más particularmente desde la fisiología del artista, de la fisiología del hombre excepcional,
se deja ver, esta aparente contradicción que se deja ver en diferentes planteamientos de Nietzsche cuando éste afirma que la imposición de un ritmo conlleva una forma de expresión de la libertad. Es decir, el sentido nietzscheano por el que el ritmo y la coacción, ¿no? Y la coacción, que la imposición de un determinado ritmo siempre implica, ¿no? Imponer un ritmo siempre implica una cierta coacción, bueno, pues pueden ser, ¿en qué sentido pueden ser entendidos, a juicio de Nietzsche, como una expresión de vigor, de fortaleza, desde luego, pero también de libertad, ¿no? Pero también de libertad. Una libertad que además es la propia de los artistas, ¿no? La propia de los espíritus libres. Dicho abiertamente o dicho abreviadamente, entonces lo que me interesa es ver cómo es posible entender que la falta de libertad produzca finalmente, en opinión de Nietzsche, la máxima expresión de la libertad. Bueno, adelanto ya que en este problema se juega, en mi opinión, en realidad toda la crítica nietzscheana, una parte de la crítica nietzscheana de la modernidad, ¿no? En tanto que crisis del proyecto, de una fundamentación en sentido estricto, una fundamentación estricta de los principios que rigen la razón, ¿no? La noción de ritmo, sin embargo, tal y como voy a sostener, y tal como creo que la maneja Nietzsche, le va a permitir reconducir el problema originado por esta crisis del fundamento hacia un terreno de juego nuevo, en el que sí que se va a salvaguardar cierto ámbito de lo normativo, cierto ámbito de lo institucional, que va a permitir afrontar, gracias a la figura del artista, del espíritu libre, el problema del sentido, o, si lo prefieren, el problema del sinsentido de la vida, del sinsentido de la existencia. Como trataré de mostrar, este problema, entonces, es presentado por Nietzsche en diferentes niveles, ¿no? En primer lugar, en el plano individual, cuando encontramos un cierto sometimiento de las pulsiones como expresión máxima del ejercicio de la libertad. Pero ahí, cuidado, atención, ¿no? Nietzsche no va a plantear, como veremos y como se plantea tradicionalmente en filosofía, el ejercicio de la libertad creativa como una especie de control de la voluntad para someter precisamente a la propia voluntad, sino que veremos cómo esto se produce más bien en un nivel fisiológico, ¿no? Sin la intervención de la conciencia directamente. Hay un segundo nivel relacionado directamente con en el que este mismo planteamiento, y en esto se va a diferenciar también de las propuestas de otros filósofos, este mismo planteamiento llevará a Nietzsche a ver en esta coacción del ritmo, cuando juega, nos dice, a largo plazo, algo que en el texto de Vanessa también aparecía, ¿no? Cuando juega la coacción a largo plazo, lo que se presenta como un desarrollo, dice Nietzsche, de un cierto atavismo. Hay un desarrollo de un atavismo. Bueno, pues en relación con el desarrollo de este atavismo, Nietzsche va a ver, y esto yo creo que es lo interesante, una emergencia en esa cultura, o también en una raza, de seres excepcionales, ¿no? Es el desarrollo, ¿no? Cuando se prolonga mucho esa coacción, aparecen, ¿no? Es lo que permite que aparezcan individuos excepcionales. Esto, claro, obviamente va a tener unas consecuencias fundamentales para entender el Nietzsche crítico de la cultura, ¿no? ¿Qué cultura? Y esto es algo que Vanessa estaba hablando también, ¿qué cultura y en qué condiciones ha producido en su desarrollo más y mejores seres excepcionales, ¿no? En este sentido? ¿Qué ritmo cultural ha producido seres excepcionales? Y también desde aquí es posible acercarnos a las propuestas político-antropológicas, ¿no? que contiene el pensamiento de Nietzsche. Hay un tercer nivel todavía más general, podríamos decir, donde en realidad esta tensión de la imposición de un ritmo como forma de coacción y por ello ejercicio de la libertad, ¿no? Que a juicio de Nietzsche será lo más característico, ¿no? Será presentado como lo más característico y lo más propio del ser humano. Es decir, ¿no? La cuestión del ritmo se va a jugar, como veremos, un planteamiento antropológico también. Bueno, pues para todo esto yo me valdré principalmente de algunos textos que van desde el llamado periodo intermedio hasta algunas obras de madurez, y no en los textos filológicos del periodo de Basilea, en los que el joven Nietzsche también abordaría esta cuestión. Me centraré entonces
apasionante de la ciencia jovial, la primera edición de la ciencia jovial, hasta el momento final en el que en 1888 Nietzsche redacta Ecce Homo. Y voy a empezar por Ecce Homo, voy a empezar por el final, ¿no? Ecce Homo, que es un texto importante, complicado en muchas ocasiones, en el que, en un tono grandilocuente, burlón también, muy sarcástico, Nietzsche ahí va a tratar de dar cuenta desde sus primeras páginas de quién es él, ¿no? De quién es él. Y también va a dar razón en qué puede consistir su obra en tanto que transvaloración, ¿no? ¿Qué es esto de la transvaloración? Un proyecto transvalorador. Bueno, en la sección titulada ¿Por qué soy tan inteligente?, en el aforismo primero, titulado ¿Por qué yo sé algunas cosas más?, después de señalar que nunca le han interesado las cuestiones teológicas, escribe lo siguiente. Escribe lo siguiente: me interesa una cuestión de la que depende la salvación de la humanidad, dice Nietzsche, mucho más que de cualquier ocurrencia de teólogos, la cuestión de la alimentación. Dice. En su uso corriente se la puede formular así: ¿cómo has de alimentarte, en tu caso, para lograr tu máximo de fuerza, de virtud, vigor, al estilo del Renacimiento, de virtud libre de moralina? ¿Vale? Quiero dejar de señalar aquí, no voy a desarrollarlo mucho, pero la importancia de este planteamiento para el tema del ritmo en su relación con el estilo, algo que el propio Nietzsche también va a llevar a cabo en las páginas de Ecce Homo en buena medida, y más particularmente en relación a su propio estilo. Un estilo, como nos relata íntimamente, como relata Nietzsche, muy íntimamente relacionado con su pensamiento filosófico y con su propia vida. Es decir, en Ecce Homo la genealogía fisiológica nietzscheana conecta la vida corporal con las condiciones en las que ésta se desarrolla y con la noción de pensamiento, y especialmente con el pensamiento filosófico. De esta manera, entonces, la escritura filosófica es una escritura que emana, que emerge de un cuerpo, del mismo modo que la lectura de textos filosóficos se convierte en una acción, en último término, corporal también, mediada por el intelecto, mediada por la conciencia, pero corporal. Rebecca Bamford, en un artículo que tiene titulado Ecce Homo Philosophical Autobiography in the Flesh, señala precisamente cómo en la sección tercera, titulada ¿Por qué escribo libros tan buenos?, dice, más allá del humor irónico de este título, Nietzsche señala un aspecto general sobre el arte de su estilo, ¿no? Dice, el sentido de todo estilo es comunicar. Especialmente es comunicar un estado que es descrito como una tensión interior del sentimiento. Nietzsche va a sugerir que esto sucede por medio del signo, y ahí va a incluir el ritmo y el tempo de los signos, ¿no? Y nos dice que, en su caso, su instinto para esto es infalible, y que, dada la multiplicación de estados interiores, esa tensión interior del sentimiento, como tienen una gran multiplicidad de estados interiores, entonces tienen muchas posibilidades estilísticas y rítmicas que le van a permitir una gran variedad de matices, tanto en la comunicación como también en la comprensión. Este término es importante, ¿no? En esta misma sección ha ejemplificado esta misma cuestión, ¿no? Por ejemplo, cuando refiere a no lo voy a leer entero, ¿no? Pero se refiere al doctor Heinrich von Stein, ¿no? que se queja, ¿no? Heinrich von Stein se queja de no haber entendido ni una palabra del Zaratustra, ¿no? Y Nietzsche le dice, bueno, pues dice, no pasa nada, en realidad haber comprendido, dice, 6 frases, esto es, haberlas vivenciado, y esto es lo que me interesa, ¿no? Dice, no has entendido nada, pero si hubieras entendido algo es porque lo habrías experimentado, lo habrías vivenciado. Ese es el sentido de comprender, ¿no? Haberlas vivenciado, ¿no? Esto es algo, dice, que eleva a los mortales a un nivel superior, tal, en el que, bueno, los hombres modernos no pueden experimentar la lectura del libro del Zaratustra así, ¿no? También en Ecce Homo se refiere, dice, con cierta malicia, dice Nietzsche que tiene algunos amigos entre sus conocidos a los que utiliza como conejillos de indias. Les da a leer sus textos para ver cómo reaccionan fisiológicamente, claro, ¿no? ¿Qué reacción se produce emocional en ellos, ¿no? Ahí
ahí compruebo la muy instructivamente diversa reacción que provocan mis escritos, ¿no? Dice Nietzsche. Por tanto, entonces, el ritmo, el tempo, en este caso de un texto, el estilo, sería, en buena medida, uno de los responsables últimos de cierta conexión entre iguales. Es decir, que un determinado ritmo permite hablar de una cierta comunidad de lectores, en este caso, pero una comunidad que sería del afecto, una comunidad del afecto, en tanto que es un efecto producido por cierto ritmo. Algo que estaría más allá de su mero contenido conceptual. Cuando utiliza esta palabra comprender, en realidad se está refiriendo a algo más allá del contenido conceptual, afectos, por tanto, que se sincronizan, podríamos decir, en virtud de cierto ritmo. En cierto sentido, en este terreno también se juega la transvaloración, ¿no? La transvaloración, esa comunidad de lectores que se sincronizan por el afecto, ¿no? Este planteamiento, ¿no? Yo creo que en este sentido el Zaratustra tiene que ser leído en esta clave del ritmo, ¿no? Ser analizado en cuanto al estilo y el ritmo, ¿no? Pero bueno, no desarrollo más esta cuestión. Volvemos al texto anterior, al texto de Ceomo, en el que Nietzsche apuntaba al sorprendente tema de la alimentación, ¿no? De la nutrición, como el tema central de su preocupación filosófica. Dices, a mí me ha preocupado algo, no es problemas de teólogo, sino que a mí lo que me ha preocupado es el tema de la alimentación, ¿no? Ese es el tema central de mi ocupación filosófica. En una anotación del invierno de 1883, Nietzsche ya había establecido esta relación entre el ritmo y la vida, precisamente en los términos de la nutrición, ¿no? En los términos de la alimentación. Dice Nietzsche, llamamos vida a la multiplicidad de fuerzas ligadas mediante un proceso común de alimentación. A este proceso de alimentación pertenecen como medios de su realización lo que se llama sentir, representarse, pensar, o sea, 1, la resistencia contra las demás fuerzas, 2, una organización de las fuerzas según su forma y su ritmo, ¿vale? Y 3, una evaluación en función de su asimilación o rechazo. Por tanto, 1, el hombre es una criatura que construye formas. El hombre cree en el ser y en las cosas porque es una criatura que construye ritmos y formas. Las formas que vemos y con las que creemos poseer las cosas no existen. Simplificamos y relacionamos las impresiones mediante las figuras que creamos nosotros. El hombre es una criatura que construye ritmos. Introduce todo el acontecer en esos ritmos como una manera de controlar las impresiones, dice Nietzsche. Este texto yo creo que reúne muchos de los elementos importantes para el tema del ritmo, ¿no? Tal y como lo quiero presentar. En primer lugar, sentimiento, representación, pensamiento son entendidos, nos dice Nietzsche, como manifestaciones de un proceso de alimentación, ¿no? Manifestaciones de la vida, pero la vida entendida, ¿no? La vida entendida como proceso de alimentación, como proceso de nutrición, y en ese sentido se vincula tanto a la creación de ritmos, dice, por parte del ser humano, como a la posibilidad de una evaluación, ¿vale? de los mismos en términos de asimilación o rechazo, ¿no? Por eso hay ahí la alimentación, se asimila o se rechaza. Nietzsche localiza, por tanto, entonces en la imposición de un ritmo importantes cuestiones. Primero, la caracterización del ser humano en tanto que criatura que construye ritmos. Por otro lado, la propia conformación del mundo, la propia conformación del acontecer como experiencia, ¿no? Al mismo tiempo que, además, por otra parte, también establece la condición de posibilidad de la percepción, de la experiencia, y también la no menos importante cuestión del control de las impresiones. Todo eso se está jugando, creo, en el tema del ritmo. 2 años después, en una anotación del verano de 1885, hace explícita todavía esta cuestión, insistiendo precisamente en la caracterización antropológica, según la cual escribe Nietzsche, el hombre es una criatura formadora de formas y ritmos. En nada está más ejercitado y parece que en nada tiene más placer que en inventar figuras, dice Nietzsche. Y añade, justo un poco más abajo, añade
Dice, sin la transformación del mundo en formas y ritmos, no habría para nosotros nada igual. Ahí es donde está jugándose, ¿no? Si no hay ritmos, si no hay iguales, no hay experiencia del mundo. Por tanto, tampoco nada que retorna. Por tanto, tampoco ninguna posibilidad de experiencia ni de apropiación, de nutrición. En todo percibir, es decir, en la apropiación más originaria, el acontecer esencial, dice Nietzsche, es un actuar, es una actividad, es algo activo, o más rigurosamente, un imponer formas. Para Nietzsche, esta imposición de ritmos es una fuerza determinadora, una fuerza que rechaza, que selecciona, que conforma, que ordena, es una activa apropiación originaria, a partir de la consideración de lo igual. Eso sí, creo que es importante señalar que es activa y no pasiva, pero no de una manera consciente, ¿no? que es la instancia que tradicionalmente ha sido la responsable de la acción del ser humano, ¿no? frente a la pasividad del cuerpo. Ahora el cuerpo es activo, ¿no? en este sentido. En esta ocasión, ¿no? es el cuerpo el que lleva la actividad y no la conciencia en este sentido. Bueno, además de esto hay que señalar también que esta apropiación originaria tiene una cierta restricción, ¿no? Hay una apropiación originaria de la creatividad en función de una supuesta igualdad. El término igual ahí es el que permite construir el ritmo, una igualdad a la que llegamos, dice Nietzsche, por simplificación. Claro, ¿simplificación de qué? ¿No? Es lo que podemos preguntarnos, ¿no? Si como hemos visto no hay nada previamente dado, tal y como acaba de decirnos Nietzsche, claro, esta es precisamente la complejidad del problema y de la respuesta nietzscheana, ¿no? ¿Qué es lo que se está simplificando ahí si no hay nada? Es el propio introducir ritmos donde se introduce la experiencia. Fijaos en este texto, dice, así surge nuestro mundo, todo nuestro mundo, y a todo este mundo que solo nos pertenece a nosotros, solo vale por nosotros, no corresponde ninguna presunta realidad auténtica, ningún en sí de las cosas, sino que ella misma es nuestra única realidad, y el conocimiento se muestra así considerado solo como un medio de nutrición. Hablando de esta imposición de la vida. Por tanto, todos estos planteamientos que va haciendo Nietzsche estos años nos llevan a uno de los lugares que yo creo que es fundamental para entender la cuestión del ritmo, ¿no? para abordar esta cuestión, que es el aforismo 188 de Más allá del bien y del mal, ¿no? Ya que en este aforismo se proporciona, yo creo que cierta aclaración a esta aparente contraposición entre la libertad entendida como la ausencia de normas o por la ausencia de leyes, como el capricho, podríamos decir, de la voluntad, tal y como se suele entender en muchas ocasiones, y esa otra concepción nietzscheana de la libertad como aquello que en un nivel superior determina, lo que hace la libertad es determinar las normas, imponer un ritmo. Al final, el problema de Nietzsche es un clásico en su filosofía, es que no está utilizando las palabras en el mismo nivel, no está utilizando el mismo sentido de la palabra, sino que está acomodándola a su planteamiento. Nietzsche, en este caso el término libertad. Nietzsche indica entonces al comienzo de este aforismo que frente al dejarse ir, al laisser aller, que utiliza la expresión francesa, frente a ese dejarse llevar, toda moral, dice, es una forma de tiranía, una coacción prolongada, en este caso, como decíamos antes, esta importancia de que determinadas coacciones, determinados ritmos sean prolongados en el tiempo, ¿no? Bueno, toda moral, dice, es una forma de tiranía, una coacción prolongada contra la naturaleza y contra la razón. Todo ello no sería, sin embargo, en ningún sentido, dice Nietzsche, una objeción contra la moral, ya que, y es muy inteligente ahí Nietzsche al señalar que solo sería posible condenar esa forma de tiranía, a su vez, desde otra forma superior de tiranía, que la prohibiera y la censurara y que por tanto nuevamente habría que justificar. Dice, en realidad que la moral sea una tiranía no es ningún problema, es propio de la vida, ¿no? Cualquier moral, cualquier ascesis, cualquier forma de control, cualquier imposición de un ritmo no se puede condenar en tanto que tiranía porque tendríamos que hacerlo desde un espacio anterior, ¿no? La ordenación en cualquiera de sus formas, la determinación e imposición de un ritmo, de unas igualdades, de un sistema normativo, son para Nietzsche
algo tan propio de la vida como la destrucción de las mismas. Exactamente igual. Para ejemplificar estas bondades, ¿no?, de la tiranía, de la coacción, en este mismo aforismo Nietzsche abandona el plano de la moral y se va al plano del lenguaje, ¿no? Un poquito más abajo dice: ¿bajo qué coacción, escribe, ha adquirido toda lengua hasta ahora vigor y libertad? Y libertad, ¿no?, que es lo que señalaba antes. Bajo la coacción métrica, bajo la tiranía de la rima y del ritmo, dice. ¿Cuántos esfuerzos han realizado en cada pueblo los poetas y los oradores, sin exceptuar a algunos prosistas de hoy, en cuyo oído mora una conciencia implacable, a causa de una insensatez? Como dicen los cretinos utilitaristas, que así se imaginan ser inteligentes, por sumisión a leyes arbitrarias, como dicen los anarquistas, que así creen ser libres, incluso libres de espíritu. ¿Cómo se produce esta coacción? A partir de esta a causa de la insensatez, por sumisión a leyes arbitrarias. Yo creo que lo interesante es que la imposición de un determinado ritmo, de una forma de coacción, la determinación de una ley, a su vez no tiene en su base sino una insensatez. Una insensatez. El amor a una tontería, es como ha traducido Sánchez Pascual en la edición de Alianza, el amor a una tontería. O como dice el propio Nietzsche, una servidumbre a una ley arbitraria. Esto es lo que subyace a todo orden, a todo orden, ¿no? Una insensatez, una arbitrariedad, ¿no? Entonces, yo creo, como advertía al principio de la charla, el mejor diagnóstico de la crisis que viene acuciando al proyecto de la modernidad desde sus orígenes, ¿no? ¿Qué hay, por ejemplo, bajo la cartesiana hipótesis del genio maligno, sino la sospecha de la arbitrariedad que sustenta todo el edificio de las leyes que gobiernan la razón y que gobiernan la ciencia? Una hipótesis que luego finalmente Descartes se niega a aceptar. Dios no lo permitiría, ¿no? Pero ¿qué ocurriría, ¿no?, si en realidad todo nuestro pensamiento y toda nuestra racionalidad estuviera basada o apoyada en una insensatez, en una arbitrariedad, ¿no? Esta ambigüedad de la modernidad que Nietzsche luego sabrá fijar muy bien, ¿no?, esta crisis que ya está en el propio nacimiento de la propia modernidad, ¿no? Esta imposibilidad de demostrar los fundamentos de la propia razón, ¿no? Porque racionalmente tienes que salirte de la razón, tienes que caer en el ámbito de la arbitrariedad. Bueno, inmediatamente Nietzsche generaliza este presupuesto de la libertad entendida como la creación, como la imposición de la ley, desde la más absoluta arbitrariedad, algo en principio válido para la moral y para la lengua, y lo generaliza para convertirlo en la condición de posibilidad de toda producción cultural, dice Nietzsche. Sin embargo, lo sorprendente es que todo lo que sobre la tierra existe y ha existido en materia de libertad, sutileza, audacia, baile y seguridad magistral, viene en el propio pensar, viene en el propio gobernar, hablar y persuadir, tanto en las artes como en las costumbres morales, se ha desarrollado solo en virtud de la tiranía de tales leyes arbitrarias. Todo se ha desarrollado al final, tomando como base una tiranía, pero a partir de leyes que son completamente arbitrarias. Y con toda seriedad, dice, no es poca la probabilidad de que justo eso sea la naturaleza. La naturaleza y lo natural, y no aquel dejarse llevar, ¿no? Todo artista sabe lo lejos que su estado más natural, el libre ordenar, fijar, disponer y configurar en los momentos de inspiración, lo lejos que está del sentimiento del dejarse ir. Y con qué rigor y sutileza obedece precisamente a miles de leyes distintas que se burlan de toda formulación mediante conceptos, justamente debido a su dureza y rotundidad. Es decir, porque son esas leyes todavía son mucho más duras que cualquier concepto, son mucho más rotundas que cualquier concepto. Incluso el más estable de los conceptos, continúa diciendo Nietzsche, tiene, al compararse con esas leyes, algo de fluctuante, múltiple, ambiguo, ¿no?, comparado con esas leyes. Por medio, yo creo, de la noción de ritmo, tal y como comentaba al comienzo de esta exposición, Nietzsche trata de dar una salida al problema de la arbitrariedad de la ley.
al sinsentido esencial de la existencia, ya que esta noción implica que, lejos de renunciar al valor de un cierto orden institucional, en un sentido muy general, conformador, la estrategia de Nietzsche será insertarlo en el núcleo mismo de su concepción de libertad, ¿no? De la libertad en tanto que acción creativa. El pensamiento de Nietzsche trata entonces de hacerse cargo del lugar en el que emerge lo humano como un espacio, ¿no?, que recoge la tensión entre una consideración de la realidad que solo puede ser considerada en su constante devenir, en su caos, pero que, sin embargo, solo pasa a ser realidad humana por medio de la acción de la acción humana, acción que le es más propia, ¿no?, que es la acción que le es más propia al ser humano, que es precisamente la de fijar, ¿no?, de manera ficticia el devenir para conformar así el mundo, ¿no?, para conformar el acontecer. Bueno, como indicado entonces al comenzar, Nietzsche dará especial relevancia en su obra al tema particular de mantener durante un tiempo prolongado una determinada coacción, por arbitraria que ésta pueda parecer, ¿no?, por arbitraria que ésta sea. Obedecer, va a decir Nietzsche, obedecer durante mucho tiempo y en una sola dirección, ¿no?, la coacción, la disciplina, la prolongada falta de libertad del espíritu. Solo de esta manera, dice Nietzsche, la humanidad ha creado cosas que merecen la pena. Solo así la humanidad ha creado cosas que merecen la pena de la mano de artistas, de la mano de individuos excepcionales. Dice, virtud, arte, música, baile, razón, espiritualidad, cualquier cosa transfigurada, refinada, loca y divina, procede de ahí, ¿no? Toda esta violencia, dice Nietzsche, toda esta violencia, arbitrariedad, dureza, horror, contrasentido, ha resultado ser el medio por el cual el espíritu europeo ha ido cultivando su fortaleza, su despiadada curiosidad y su sutil agilidad. Admitamos también que se tuvo que oprimir, ahogar y corromper una cantidad irreemplazable de fuerza e ingenio. El coste ha sido muy alto, ¿no?, pero en esta represión, pero de cualquier cosa, ¿no?, interesante que haya podido hacer el ser humano, procede de esa someterse a un ritmo, someterse a una disciplina, someterse a una vida. Son muchos los ejemplos que se pueden dar sobre estas cuestiones, sobre temas que derivan directamente de esta cuestión del ritmo, ¿no?, y que recorren toda la obra de Nietzsche, pero voy a destacar un par de ellos por su importancia, que no los voy a desarrollar. Por ejemplo, en primer lugar, por todos conocida denuncia nietzscheana que lleva a cabo en el famoso aforismo 242, de Más allá del bien y el mal, ¿no?, de ese proceso de asemejamiento fisiológico que estaría viviendo a su juicio la Europa, ¿no?, actualmente, ¿no?, en relación con Occidente, ¿no?, en relación con el movimiento democrático, ¿no? Hay una asimilación, un asemejamiento fisiológico, una falta de pluralidad fisiológica, dice Nietzsche, ¿no? Y en ese mismo momento dice, ¿no?, que quizás este proceso de asemejamiento fisiológico, promovido por los defensores de las ideas modernas, bueno, pues podría ser retardado en su tiempo. Dice, si retardamos este proceso de democratización, no, pero enseguida dice, en realidad esto no serviría más que para ahondar las catastróficas consecuencias que está teniendo, ¿no? Pero hace alusión al tiempo, ¿no? Podemos jugar con el tiempo de las cosas, ¿no? Podemos jugar con los ritmos culturales. Hay otra cuestión, ¿no?, hay otra cuestión que también es muy importante en el pensamiento de Nietzsche, que puede ser leído también a la luz de esto que venimos diciendo, ¿no? Es la genealogía de la moral, donde Nietzsche escribe que con ayuda de la moralidad, de la costumbre y de la camisa de fuerza de la sociedad, el hombre fue convertido realmente incalculable, ¿no? Es el famosísimo texto de Nietzsche, ¿no?, una clara alusión a lo previsible, ¿no?, a lo rítmico que hay en nuestras acciones. Sin embargo, recordarán, esta afirmación concluye a su vez con la paradójica creación del individuo soberano, ¿no?, aquel que, producto de la contención y la tiranía en lo social, acaba por convertirse en dueño de sí mismo. Escribe Nietzsche. Dice, encontramos como el fruto más maduro de su árbol al individuo soberano, que solo se asemeja a sí mismo, que se ha librado de nuevo de la moralidad de la costumbre, el individuo autónomo, supramoral, pues autónomo y ético se incluyen mutuamente en una palabra,
el hombre de voluntad propia, grande e independiente, que tiene derecho a hacer progreso. Este sujeto completamente soberano que emerge como el fruto de un árbol, de las coacciones rítmicas, del ritmo que se le ha impuesto, de la coacción social que se ha impuesto durante siglos, ¿no?, en este proceso de humanización. En el aforismo 10 de la Gaia Ciencia, titulado precisamente Una especie de atavismo, Nietzsche señala cómo le parece apropiado ver a los hombres excepcionales de una época como los vástagos, dice, como los retoños de épocas pasadas, ¿no?, como la consecuencia, podríamos decir, de la imposición de un determinado ritmo fisiológico-cultural. Resonancias de viejas pulsiones, dice Nietzsche, que solo se mantienen en aquellas castas, en aquellos linajes responsables de la conservación de un pueblo, de una raza, en caso de que mantengan el ritmo adecuado. No hay, dice Nietzsche, probabilidad alguna de que se dé este atavismo allí donde las razas, las costumbres, las estimaciones de valor cambian demasiado rápidamente. Dice en Gaia Ciencia, en la Ciencia 10. Y es que, escribe Nietzsche en este mismo aforismo, entre las fuerzas de la evolución, el ritmo significa tanto como para la música. Fijaos, la importancia. Tanto como el ritmo es importante en la música, pues para las fuerzas, dice, de la evolución, el ritmo es tan importante como para la música, ¿no? Cuestión del ritmo, ¿no? Nietzsche va a indicar que el tempo adecuado para esta conservación y para esta restricción, ¿no?, de las fuerzas, para que sean productivas, sería el andante, ¿no? Utiliza este tipo de expresiones, ¿no?, emite, en este caso, al ritmo de un espíritu apasionado y lento. Este sería el ritmo productivo de una cultura, el andante, ¿no?, dice Nietzsche. En muchas ocasiones no solo va a remitir al término general tempo, ¿no?, sino propio de la música, como decíamos, sino que lo va a hacer buscando, ¿no?, diferentes ritmos en el desarrollo de la cultura, y los va a clasificar con nociones también extraídas de la esfera de la música. Va a hablar de andante, va a hablar de una cultura que se desarrolla en un ritmo presto o prestísimo, ¿no? Utiliza esta terminología que tiene que ver con la música. En 1887, en otoño, justo cuando acaba de publicar la Genealogía de la Moral, en un apunte en sus cuadernos de trabajo, bajo el título precisamente La modernidad bajo el símil de la alimentación y la digestión, ¿no?, ese es el título, Nietzsche va a denunciar la mala dieta a la que se somete el hombre contemporáneo bajo la forma del tempo propio de la modernidad. Es una mala dieta la que llevamos los modernos, ¿no? Un prestísimo, dice, ¿no?, un prestísimo, un tempo marcado, dice, por la abundancia de impresiones dispares, por un cosmopolitismo exagerado de las comidas, de las literaturas, de las formas, de los gustos, que hace, dice Nietzsche, que uno se defienda instintivamente de acoger algo, de cogerlo en profundidad, de digerirlo, dice Nietzsche. En este debilitamiento entonces de la capacidad de digerir, escribe Nietzsche, el hombre desaprende a actuar. En este prestísimo de la cultura moderna, que va excesivamente rápido, que no es capaz de fijar nada, ¿no?, el hombre desaprende a actuar, ya solo reacciona, dice Nietzsche, a excitaciones que provienen del exterior. Eso escribe en un fragmento póstumo. Y en ese mismo sentido, creo, y con esto ya me gustaría terminar, podemos encontrar en la obra de Nietzsche toda una filosofía del ritmo, en realidad, es decir, una caracterización, una crítica cultural de los ritmos que ahora mismo en estos minutos solo he tratado de esbozar, ¿no?, por las que las diferentes culturas son vistas, estoy tratando de mostrar, con diferentes ritmos fisiológicos, ¿no? Estos aparecen expuestos y son usados por Nietzsche como piedra de toque para determinar la vitalidad de la cultura y, por tanto, su futuro, las posibilidades de futuro que tiene. Y en este mismo sentido, para acabar, destacar el especialmente virulento ataque de Nietzsche contra el ritmo, contra el tempo propio del pueblo alemán, ¿no? Uno de sus objetivos siempre es criticar a los alemanes, ¿no? Pues, no me mires.
¿no? Y dice cómo a su juicio son precisamente las características rítmicas de este pueblo, de su cultura, de su lengua, las que hacen, dice Nietzsche, que sea imposible que entre ellos se dé el libre pensamiento, ¿no? Que se den espíritus libres. Dice, en Más allá del bien y del mal, 28, escribe Nietzsche, lo que peor se deja traducir de una lengua a otra es el tempo de su estilo, el cual tiene su fundamento en el carácter de la raza, o dicho en términos fisiológicos, en el tempo medio de su metabolismo. El alemán, dice, es prácticamente incapaz de un presto, ni de un andante, por supuesto, tampoco, ¿no? Es incapaz de un presto en su idioma. Por consiguiente, es razonable concluir que lo será también con muchos de los más deliciosos y audaces matices del pensamiento libre, propios del espíritu libre. Es decir, concluiría con esta cita de Nietzsche, en la que es razonable concluir que es imposible que los alemanes tengan pensamiento libre, tengan los deliciosos y audaces matices del pensamiento libres propios del espíritu libre. Y aquí termino. Muchas gracias.